Voy a proceder a llamar a los miembros de la mesa redonda. El título es MAR, Historia y nuevas formas de divulgación. Los participantes, me voy a ahorrar presentaciones porque además son sobradamente conocidos y así no les quito ni un segundo. Son Sita Méndez, del medio de Conversation, que está pegando muy fuerte en temas de divulgación. José Ramón Vallespín, uno de nuestros anfitriones, director del Centro de Investigación de aquí, del Instituto. Manuel Ángel Cuenca, que es director de comunicación del Ejército del Aire y del Espacio, pero aquí viene en calidad de director de un proyecto también de divulgación muy interesante, Gestas de España. Y por último, Mario Las Heras, que viene del Debate, un periódico muy afín al CEU, y que va a moderar. Muchísimas gracias. Soy Mario de las Heras, trabajo en el periódico El Debate. Muchísimas gracias a María y a Manuel por contar conmigo. Esta mesa se llama MAR, Historia y nuevas formas de divulgación. Y bueno, voy a presentar a los ponentes. A mi derecha, Sita Méndez, licenciada en Biología y especializada en Comunicación Científica. En la actualidad responsable ejecutiva de la Asociación Española de Comunicación Científica. Y también coordina los cursos y eventos de la revista The Conversation. Según ponen sus redes sociales, es amante de la ciencia, de las letras y de la naturaleza, incluido el mar. Don José Ramón Vallespín, capitán de navío, ha navegado allende los mares con especialidades como, por ejemplo, la inteligencia o la guerra antisubmarina. Ha pasado casi una década destinado en el extranjero y actualmente es director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval. Y por último, Manuel Ángel Cuenca, también capitán del Ejército del Aire. Trabaja como oficial de Información Pública en el Ejército del Aire y es el autor de Gestas de España, que es un proyecto literario interesantísimo sobre 20 gestas españolas. Supongo que habrá sido muy difícil escoger 20 gestas solo. Además, comienzan precisamente a bordo de la nave Victoria, ¿no? Que es la primera nave que circunnavegó el mundo, ¿no? A este respecto de las heroicidades españolas, yo estaba pensando hace un rato el increíble viaje de esta nave, ¿no? Que salió de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Tardó 3 años en regresar. Fue la única que regresó, de 4 o 5 naves, no recuerdo muy bien cuántas fueron, con solo 18 tripulantes a bordo. Llegó a Sanlúcar y en Sanlúcar tuvo que ser remolcada porque estaba la nave deshecha, completamente deshecha, y la remolcaron por el Guadalquivir hasta Sevilla, ¿no? Yo me imagino cómo sería, cómo fue para esos sevillanos del siglo XVI observar esa nave destrozada, ¿no? Que había dado la vuelta al mundo, ¿no? O sea, solo se me ocurre pensar en que ahora mismo que viéramos llegar una nave espacial que ha llegado, que viene de otra galaxia, ¿no? O algo parecido, ¿no? Algo realmente histórico, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto consideráis que semejante hazaña y todo lo que ha significado, ¿no? Que es un poco el imperio del idioma español en el mundo, como raíz de otros grandes logros que van anejos, ¿no? No sé si está suficientemente valorado, también enseñado, si es suficientemente conocido en su enorme dimensión. Yo, así a primera vista, pienso que no. No sé qué pensáis. Yo siempre, cuando decimos estas cosas, que no conocemos un hecho concreto de nuestra historia, sobre todo de nuestra historia naval, que es a la que yo me dedico, yo siempre digo lo mismo. La historia de España es tan ingente que es prácticamente imposible conseguir que cada hecho reciba la atención que los que lo conocemos con detalle creemos que merece. Y por eso yo siempre suelo disculpar un poco la cierta ignorancia que hay. Ahora, es cierto, el problema es general. No solo que no sabemos, que los españoles no somos conscientes en general de la importancia de la vuelta al mundo, es que no somos conscientes de una gran inmensidad de cosas que hicimos. Pero hemos hecho un esfuerzo muy grande, ¿eh? En estos últimos 3 años se ha hecho un esfuerzo muy grande. Si la gente no lo sabe, se puede decir que es porque no quiere, porque desde luego España en general se ha fajado para explicarlo.
es cierto, hay muchísimas, perdón el momento de Spangestas, ¿no? O muchas heroicidades, hay muchos episodios de la historia de España en el mundo que la gente desconoce y efectivamente estoy de acuerdo con usted en que no es porque haya falta de información, sino por dos cosas. Primero, porque en muchos contextos hay falta de interés, que poco a poco yo creo que eso está siendo reducido, se está modificando y estamos asistiendo a un momento casi histórico en la divulgación de la historia y en especial en la historia de España, y es que cada vez hay más gente interesada poco a poco en el contexto, ¿no? En todo lo que hizo España por el mundo. Y en segundo lugar, es que cuando hay más una corriente incluso de desprecio, digamos, a todo a lo que se ha hecho por España, ¿no? Y eso es lo que realmente me da pena. Es verdad que se hace un esfuerzo espectacular, invaluable en poner en valor la historia de nuestro país, pero efectivamente hay también una corriente de pensamiento un poco bueno, que intenta frenar, ¿no? Todos esos esfuerzos, y es un poco la batalla que tenemos que dar día tras día por poner en valor la historia de nuestro país. Yo creo que es una batalla que tenemos muy avanzada y que vamos ganando poco a poco, porque el español y todo lo que tiene que ver con historia de España se está conociendo cada vez más. No sé si los últimos 3 años han sido determinantes, pero desde luego vamos avanzando sobremanera. Y todo lo que tiene que ver con el mundo digital, yo creo que nos está ayudando. Por lo menos lo que nosotros vemos desde The Conversation es que poco a poco vamos creciendo, como decía María hace un momento, y yo creo que se nos está dando bien. Va siendo un mundo bastante más conocido. Esto es una pregunta quizá para el capitán Vallespín. ¿Cuáles son, grosso modo, los objetivos, la acción y el desarrollo del Instituto de Historia y Cultura Naval en el departamento que usted dirige? ¿Y cuáles cree que son los principales obstáculos con los que se encuentra? Pues aprovecho para decir muy brevemente que el instituto tiene 4 patas principales, 3 son patrimoniales: el museo, el archivo y la biblioteca, distribuidas por la Armada, no solo en Madrid. Y luego la pata que yo dirijo, que es el Departamento de Estudios, que es una pata más, digamos, no patrimonial, sino más intelectual. Entonces, el instituto en su conjunto pues tiene la misión general de preservar y difundir la historia naval española. El departamento que yo dirijo, pues lógicamente es el que más está empeñado en llegar al público directamente. El museo llega al público directamente porque está expuesto, los archivos contienen un océano de historia y, vamos, absolutamente imprescindible, son más difíciles de acceder, es para historia, es para investigadores, etcétera, etcétera. Las bibliotecas están disponibles para el que quiera ver libros, pero claro, la revolución de cibernética pues hace que las bibliotecas clásicas pues van quedando un poco atrás. Estamos poniéndonos al día, por ejemplo, dentro del Ministerio de Defensa, con las bibliotecas virtuales, la Biblioteca Virtual de Defensa, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso diluye un poco la centralidad del propio instituto, ¿no? Y en cuanto a lo que yo hago, que es más lo que yo dirijo, que es más hacer conferencias, hacer seminarios, etcétera, etcétera, la clave que estamos siguiendo precisamente es Internet. Es decir, cada vez es más difícil traer público presencial a las conferencias, es una cosa que es inevitable y además está basado en multitud de factores, y por eso estamos empeñados en salir en Internet. Dificultades porque es un nuevo mundo, hay que descubrirlo, hay que cartografiarlo, hay que establecer procedimientos, hay que aprender a manejarse en él. Lo estamos haciendo, espero que el público dirá, pero yo espero que haya la impresión de que cada vez vamos haciendo las cosas mejor y vamos alcanzando más. Y, por supuesto, la misión, digamos, el objetivo es alcanzar ese público que antes no estaba al alcance nuestro, precisamente porque no teníamos la herramienta digital. Hoy día, cuando hacemos algunas conferencias aquí, yo estoy aquí un poco manejando el cotarro y veo que en Internet dice saludos desde Argentina, pues es un placer inmenso saber que estás haciendo una conferencia aquí y te la están escuchando en Argentina. El resultado final, yo soy un poco nada más optimista o que estoy un poco satisfecho porque me gustaría conseguir muchísimo más, pero igual que incorporar América a España, pues no se hizo en 2 días, evidentemente, y dar la vuelta al mundo costó 3 años. Una pregunta para Sita. ¿Qué aspectos consideras más importantes para una adecuada, digamos, justa divulgación actual de la historia que conforma nuestro presente? A ver, la historia es lo que es, y lo que siempre considero, y es lo que ha sido importante, es contarla bien. O sea, no es solo saber lo que hay, sino cómo se cuenta.
En este sentido, bueno, pues contamos con estupendísimos divulgadores a todos los niveles. Decía el señor Vallespín que intenta estar cada día un poquito más en el plano digital. Yo creo que mientras se sepa lo que hay que contar, es relativamente sencillo llegar, contra más gente mejor. Y le digo, o sea, le señalo a él porque buscando un poquito de información de quiénes íbamos a estar aquí en la mesa de hoy, pues he encontrado podcasts, he encontrado entrevistas digitales, he encontrado también, por supuesto, perfiles de Twitter y demás. Entonces, los canales quizás sí, ya no son tan nuevos, pero son un poco más modernos, un poco más nuevos que todo lo que se ha hecho durante la historia, la cartografía y demás. Pero el mensaje, lo que hay que contarlo bien. Y en ese sentido considero que buenas historias es lo que realmente hacen falta. No sé si pensáis que el mar está de capa caída, y me voy a explicar un poco mejor. En que la cercanía del estar en los sitios, el sentir, cada vez se da menos o tiene menos importancia donde se viaja en avión y menos en barco. Antes la gente hacía viajes transatlánticos en barco, obviamente, porque no había aviones. ¿Qué sentido tiene el mar en el siglo XXI, incluso desde la utilidad? Yo diría que el mar mantiene su papel en la historia de la humanidad, como ha dicho el almirante en la introducción. El mar une, no separa, y cada día tiene más importancia económica, desde luego, estratégica, por supuesto. Desde el punto de vista de los marinos militares, tenemos ahora mismo, en estos últimos 30 años, una especie de inconveniente, entre comillas, que es que en la parte del mundo que estamos, por lo menos los españoles, la parte del mundo a la que pertenecemos tiene ganada la batalla porque domina los mares. Es como cuando España dominaba los mares y sus enemigos apenas podían hacer nada con ellos. Entonces parece que tiene menos importancia desde el punto de vista militar. Sigue teniendo cada vez más importancia. Y la gente cada vez vive más cerca del mar. Nada más que hay que ver la distribución de la población en el mundo para darse cuenta que el mar es cada vez más importante. En España, por ejemplo, hay un núcleo de población, aquí en Madrid, después están las costas llenas de gente y luego está el anillo interior que está vacío. Para mí, el mar tiene cada vez más importancia en todos los sentidos. Incluso para transmitir por internet estas cosas, si no es por los cables submarinos, no somos capaces de tener las velocidades que tenemos. Yo considero eso, que el mar, bueno, hay que tener en cuenta que por el mar se navega, en internet se navega y nosotros en el espacio, que ahora somos del espacio también, el ejército del aire, también navegamos al fin y al cabo. El mar es algo que siempre ha unido a los pueblos, ha unido a las culturas y lo va a seguir haciendo siempre. Podríamos hablar, por ejemplo, del increíble triunfo de Blas de Lezo, ¿no? O de la derrota, entre comillas, gloriosa del glorioso, ¿no? Valga la redundancia, por mencionar solo dos mínimos ejemplos de grandes gestas españolas. La historia naval es una inmensa historia dentro de la historia de España, sin la que no se podría entender la misma historia de España. No sé si esto es un poco tontería, pero bueno, me ha surgido esta reflexión esta mañana. ¿Creéis que el español es el idioma del mar y el inglés es el idioma del aire? Por eso supera al español. ¿O es también el inglés el idioma del mar, el imperio británico? Es curioso, ¿no? Y esta es una de las grandes cosas que hay que conocer para llegar al punto en el que estamos. Cuando usted dice que el idioma del aire es el inglés, eso al final fue una decisión entre todos los países que conformaban, ¿no? O que estaban explotando, digamos, o que estaban volando, y hubo un empate técnico. Y el desempate fue a consecuencia de México, que eligió el inglés en lugar del español. Entonces, al final, a mí me gusta pensar que realmente el idioma del aire, como el del mar, siempre va a ser el español. Y si alguna vez hubo realmente una torre de Babel, seguramente todos hablaban español. Estoy convencido. Reconozco que no sé mucho al respecto. Tengo grabado de mis guardias de puente navegando hace muchos años, tengo grabado en el canal 16 internacional de VHF para comunicación radio entre los barcos mercantes, tengo grabado la expresión Filipino Monkey, que era lo que decía todo oficial aburrido en un puente, lo decía en inglés, era una expresión en inglés. Quiero decir, yo diría que en la mar hoy en día también el inglés también domina como en todos los otros ambientes. Es verdad, no sabía lo que decías, lo que has dicho, pero es verdad que incluso en los Estados Unidos pasó una cosa parecida.
cuando se decidieron por hablar inglés fue por un pelo, una cabeza que le sacó al alemán en la discusión, porque había un montón de germanohablantes en Estados Unidos. Yo diría que domina el inglés como en lo general. Ahora, si la pregunta me ha llamado la atención por si acaso el espíritu del idioma español es más marinero que otra cosa, me parece a mí que no. Me parece a mí que no, porque el idioma español, pues por poner una referencia, a ver, la gran referencia del español pues es Cervantes y es el Quijote. Cervantes sobre todo habla de cuestiones más terrestres que otra cosa, aunque es verdad que también contempla el mar. Y por supuesto que el idioma español tiene una riqueza marinera inmensa, pero el inglés también. O sea que no creo yo que se pueda hablar de una gran diferencia. El inglés domina en general. Estoy de acuerdo con esto, y lo que sí que tenemos que hacer es mantenernos fuertes y no nos invadan los términos ingleses, o recuperar terreno, porque la verdad es que siempre ha parecido que el inglés es un idioma moderno, ¿no? Lo que hay que saber en cuanto a las comunicaciones digitales y demás, pero ahí, por lo menos nosotros estamos intentando, en general, yo creo que todos, mantener fuerte la terminología en español, para que no sé si vamos a ganar terreno o no, quizá, pues sí, tenemos ahí mucho trabajo que hacer, pero vamos. Esta es una pregunta para ti, Sita. La trágica y trágicamente fallecida hace unos días, Moncho Ordine, docente de Estudios de Comunicación y Humanidades, siempre defendió a los profesores la labor del profesor por encima de la tecnología, de lo digital, ¿no?, que se está viendo ahora. En tu opinión, ¿es el mar uno de esos profesores insustituibles? ¿Qué se puede hacer para no jubilarlo nunca, ¿no? En mi opinión, sí, por supuesto. El mar es un maestro y es un gran profesor. No creo que nunca le jubilemos. El mar va a estar ahí y, bueno, hagamos lo que hagamos nosotros. Lo que sí que está claro es que llevar el mar, llevarlo a todos los niveles, que se conozca cuanto más mejor, es importante. Ahí somos un vehículo, un mero vehículo, ¿no? El mar nos ha enseñado y nos seguirá enseñando, pues, a todos los niveles. ¿Qué papel desempeña la comunicación científica? A ver, el mar es un gran desconocido. O sea, a nivel de comunicación científica, además de irnos al espacio a buscar un montón de, pues, información, datos, curiosidades, además de investigar el espacio, está claro, y es algo que, bueno, se sabe, no estoy descubriendo nada, que el mar es uno de los grandes desconocidos, tanto en las profundidades como a todos los niveles. Entonces, aquí tenemos mucho que aprender. Buscando un poquito qué habíamos publicado en el Conversation acerca del mar, de tecnología, ciencia, cultura, educación, pues he descubierto que hay muchos artículos que vienen directamente de profesores, de investigadores, de docentes universitarios, que es a lo que nos dedicamos nosotros, que estamos llevando a que conozca el resto de la sociedad y de la gente. Entonces, yo creo que es algo que es bastante, bueno, no sé si es inagotable, pero desde luego que es bastante desconocido y donde podemos sacar muchísima información. Vuelvo a mencionar la historia del navío El Glorioso. La verdad es que la he conocido hace poco, lo reconozco, capitaneado esa nave por Pedro Mesía de la Cerda, que venció él solo a 12 barcos, 12 capitanes ingleses, ¿no? Una gesta extraordinaria, y que solamente se rindió porque se quedó sin municiones, ¿no? Y además se quedó sin municiones porque dicen que partió del puerto con la mitad de las municiones que podía cargar, ¿no? Por lo menos eso es lo que he leído. Esto me ha llevado a hacer una comparación. Esto es un 12-1 como el famoso 12-1 de la selección española en el año 83, España-Malta, que casi todo el mundo recuerda, ¿no? Ese hecho lo recuerda todo el mundo, sin embargo, casi nadie recuerda la hazaña del Glorioso, ¿no? No sé si esto es un problema del paso del tiempo o simplemente es que el fútbol es mucho más popular que la historia, por desgracia, o hay algo más de mayor calado. ¿Creéis que hay un problema en el modo de enseñar la historia, en este caso la historia del mar? Pues a colación precisamente de lo que decía usted anteriormente, es cierto que la historia de España es tan gigantesca, es tan inabarcable, que yo entiendo perfectamente que en un colegio, que en un instituto no se pueda enseñar. Los currículos docentes son los que son, llegan hasta donde llegan, hay unas horas limitadas por año y es lo que hay, no hay más, ¿no?
Entonces, al final, no es que se enseñe mal en los colegios, sino que a lo mejor no hay capacidad para llegar a donde se podría llegar, ¿no? Además de eso, bueno, o más allá de eso, tenemos una serie de divulgadores, una serie de proyectos, como puede ser Gestas España, como puede ser Academia Play, como pueden ser grandes divulgadores como Regalo Hispánico, Javier Santamarta, Darío Madrid, Guillermo Miciece, Reto Histórico, muchísima gente que hace una labor extraordinaria en dar a conocer esa historia de España. Que sea más popular o menos popular que el fútbol, tristemente, y yo es que no soy muy futbolero, tristemente sí, posiblemente sea menos popular que el fútbol, pero sí es verdad que lo que decía usted, ¿no? Poco a poco vamos ganando seguidores, hay una corriente creciente constantemente y cada vez somos más. Nosotros cuando empezamos con Gestas España hace 5 años éramos 100 seguidores y ya somos más de 100.000 personas las que estamos alrededor de este proyecto en todos nuestros canales de comunicación, boletines informativos, los que nos leen en Marca, los que nos leen en Debate, los que nos leen en muchos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que el interés es creciente, va más, y como bien dices, a lo mejor, pues mira, no me he querido, a lo mejor sí estamos ganando la batalla, ¿no? Poco a poco la vamos ganando. Nos cuesta un poquito, pero vamos ganando, ¿no? Entonces, al final, yo espero que, bueno, yo creo que el Glorioso fue una derrota gloriosa, ¿no? Lo nuestro acaba siendo, pues no una victoria impresionante, pero sí de volver a la historia de España el lugar que le pertenece y en el imaginario colectivo de todos los españoles, ¿no? Que es para lo que estamos aquí, lo que intentamos día a día. El mar, por definición, es un desconocido. El mar está más allá de la vista de la gente normal. Yo soy el primero que dice, y lo insisto todo lo que puedo, de que los mares comunican más que separan. Pero cuidado, los que hacen la comunicación son 4 gatos, los marinos. Las poblaciones que están conectadas por esos marinos no saben lo que pasa en la mar. La vida del marino o de la marina es bastante desconocida. Y no digamos, efectivamente, las profundidades. Digamos, la labor del arqueólogo submarino es infinitamente más compleja que la del arqueólogo terrestre. Eso hace que cualquier cosa que sea del mar es más desconocido. Aprovecho para decir que por eso pasan en la mar cosas muy raras que se aprovechan precisamente, que es como una especie de escenario donde tienes una parte donde puedes hacer las trampas y suceden cosas muy raras en la mar precisamente porque hay pocos testigos. Bien, entonces la gesta del Glorioso, además de que es una gesta pequeña comparada con todo lo que se ha hecho y por tanto, bueno, ocupa su lugar natural en ese sentido, en el escalafón de gestas, pero además hay un factor que también lo hemos mencionado, que es esa especie de sentimiento español actual, producto, entre otras cosas, pero no solo de ello, de habernos creído la leyenda negra, que es que somos un pueblo, una nación mucho más pacifista, mucho menos propensa a investigar y a estudiar sus gestas militares, navales. Es decir, no solo hay los problemas de que es normal que no sepamos esa gesta, sino que encima estamos acostumbrados a que nosotros siempre perdemos, no sé qué, no sé cuánto. Bien, es verdad además que como esta es una derrota, también al final, desgraciadamente, fue una derrota, pues quizá a lo mejor tiene comparativamente más fama la gesta del Glorioso que, por ejemplo, Lepanto. Entonces, oiga, Lepanto encima ganamos. Pero además de todo lo que he dicho, yo diría, esta es una opinión muy particular, yo creo que es que al español le gusta sobre todo el martirio, el sacrificio. Cuando ganas una batalla esplendorosamente y por goleada, parece que no le damos mérito. Le damos mérito a cuando hay derramamiento de sangre. Y a mi modo de ver, ya termino, eso tiene que ver con la religión. La religión católica es Cristo muriendo en la cruz y se manifiesta más civilmente en la fiesta de los toros. La fiesta de los toros, que es la fiesta nacional, cada vez menos popular, pero es una esencia. La esencia de la fiesta de los toros es jugarte la vida y de vez en cuando el toro coge al torero. Si no, no nos gustaría tanto. Bueno, estaba hablando el señor Ballestín, bueno, también Manuel, sobre la educación. Hemos hablado antes, mi anterior pregunta era sobre la educación también, qué pasaba con la historia en los colegios. Y yo pensaba en por ejemplo, los estadounidenses, que tienen una historia corta, y por lo menos, al menos hace unos años, los niños estadounidenses sabían perfectamente cuál era su historia, ¿no?
quiénes eran los fundadores de la patria, de su patria, y aquí no lo sabemos. Cuando es mucho mayor la historia, es mucho más larga, es mucho más importante, es mucho más, en casi todos los aspectos es mucho mejor, se podría decir, ¿no? Y hay un hecho curioso, este es un hecho político, ¿no? Este gobierno, el currículo de historia que ha diseñado, comienza a enseñar historia en la Constitución de Cádiz, en 1812. Entonces, se les está hurtando a los niños el conocimiento desde 1812 para atrás. Es decir, toda la historia del mar no la van a aprender. No sé qué pensáis acerca de esto. Los americanos se saben la historia, claro que gracioso, porque es muy fácil, porque son 2 días y son 4 padres de la patria y listo. Nosotros tenemos un problema ingente, aunque ellos en eso, a mi modo de ver, se equivocan. Su historia empieza igual que la nuestra pasa por los griegos, la de ellos igual o quizá más. Y por lo tanto, ellos no deberían de hacer tabla rasa y empezar en la guerra de la independencia, como los hispanoamericanos no deberían empezar a contar con la independencia de las repúblicas. Nosotros, curiosamente en eso, pecamos menos. Nosotros reconocemos que somos hijos de Roma, reconocemos que venimos de los griegos, reconocemos que cada vez más gente sabe lo que era Tartesos, o sea, que nosotros en eso lo hacemos mejor. Por eso mismo, vuelvo a decir lo mismo que al principio, la historia de España, el problema que tiene es que es ingente, entonces es muy difícil enseñárselo a la gente. El empezar en 1812, que yo lo he leído en los periódicos, no estoy seguro de que eso luego en los planes concretos sea cierto o no, pero quizá es una especie de decir, oye, solución, vamos a limitar el currículum porque no podemos explicarlo todo. No quiere decir que me parezca bien, me parece mal. Y si acaso hacer una reflexión que antes la quería haber hecho, todos los esfuerzos que hacemos aquí en el instituto, nosotros, todo el mundo, por difundir la historia, son muy importantes, muy valiosos, pero la clave de todo está en la educación. En el colegio es donde, si uno no arregla lo que no se hace en el colegio, no hay nada que hacer. Y desgraciadamente en los colegios cada vez hay que aprender más cosas. Es decir, el problema es muy difícil de resolver. Y yo creo que la historia de España al final, como usted decía, es tan grande, tan inabarcable, vuelvo a repetirme, no quiero ser redundante, pero es una realidad, que creo que obviamente en los colegios no hay tiempo para enseñarla y creo que la historia de España se tiene que enseñar a través de toda la vida, a lo largo de toda tu vida. Y aún así te faltaría tiempo, obviamente, pero debe ser así. Por eso nosotros en Gestas, cuando empezamos, tenemos primero un libro de colorear para peques, ¿no? Con pequeñas pinceladas que enseñan cuáles son los personajes, pequeños hitos, pequeñas tal. Luego subimos a los álbumes infantiles para una de 8 o 9 años. Seguimos a un grupo, digamos, un lector más adolescente, con el libro que tú comentabas antes de Gestos de la Historia de España. Luego públicos más o productos más maduros, como los vídeos que tenemos en YouTube, etc., ¿no? La idea es un poco eso, acompañar a las personas, inculcar a los niños desde que son muy jóvenes la pasión por la historia de España e ir acompañándoles toda su vida para que el día de mañana, cuando sean unas personas adultas con espíritu crítico, obviamente no tengan todos los episodios de la historia de nuestro país en la cabeza, pero sí tengan una gran parte y al menos las cosas les suenen y empiecen a potenciar ese sentido de pertenencia y ese orgullo por el país al que pertenecen. Creo que ya no es un problema de los colegios, es un problema de las casas. Es un problema de la educación que dan los padres, que dan los tíos, que da quien sea. Es algo en lo que todos estamos en esto, todos estamos. Y las redes sociales, la comunicación, todo tiene mucho que decir en ese sentido, ¿no? Al final es un gran apoyo para fomentar esta educación de historia. No es solo la educación está en los colegios, por supuesto, pero es un proceso, hay que acompañar a niños, jóvenes, adultos en este proceso educativo. O sea, por una parte, la historia es enorme, se les va a inculcar una serie de conocimientos, lo que dé tiempo, que no va a ser mucho. Hay hitos que, evidentemente, por mucho que empecemos en 1800, seguro que no se van a olvidar. Eso es así. Y luego, por otra parte, comentar que, claro, es que los americanos no podemos olvidarnos que son los grandes vendedores del mundo actual. Todo lo venden muy bien, cuentan historias muy bien. Ahí nos están ganando de momento terreno, nos llevan ganando terreno mucho tiempo, pero bueno, vamos alcanzando. Con esto soy muy optimista, la verdad. Ya para terminar, pues simplemente decir que el mar es la historia de España y del mundo y de la creación. Julio Verne, por ejemplo, escribió que el mundo empezó en el mar
el mar, que también ha escrito la historia de la literatura y de los hombres. Hay obras clásicas como la Odisea, que transcurre en el mar, ¿no? El periplo de Odiseo, Moby Dick, ¿no? Que es una historia literalmente del alma de los hombres. Hablaba el capitán Vélez-Pin de la batalla de Lepanto, Cervantes, el manco de Lepanto. El Quijote acaba en el mar, acaba en el Mediterráneo. Y bueno, por citar alguna obra más de la modernidad, pues El viejo y el mar, de Hemingway, ¿no? El general ateniense Temístocles decía que quien domina el mar domina todo, ¿no? El mar o la mar, ¿no? Dicen que la llaman la mar, lo llaman la mar, quienes de verdad lo quieren. No sé si eso es así o... Eso es un tema delicado. Para los marinos de antes, que éramos todos varones, mar es una mujer, porque, o sea, es femenino, porque es como la mujer, es muy difícil de gobernar. Lo dice una expresión inglesa muy, muy famosa, ¿no? Que habla hace la comparación entre la mujer y el mar. Quitando eso, que es una cosa hoy día ya circunstancial, pues no sabría decir más allá de eso por qué le llamamos la mar. Pero sí que aprovecho para incidir en lo que has dicho tú antes, en lo que hablabas y que yo también lo he remarcado, de que el mar es como desconocido, es un desconocido por eso, porque no está al alcance de los ojos. Por eso es un mundo, evidentemente, ¿cómo diría yo? Es un mundo muy literario donde se puede inventar muchas cosas, porque como no sabemos exactamente cómo es, admite muchas interpretaciones y admite mucha poesía, mucha literatura, mucha invención. Y creo que me he perdido, pero quería decir esto. No, está muy bien. La poesía de Alberti, por ejemplo, que le ganó a la mar también, o la de Machado, la de tantos otros, ¿no? Lord Byron escribió ¿qué sería la juventud sin el mar? ¿No? O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? No sé, Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, que es un hombre conocido de mar también, amante del mar, dijo que el mar es escuela, también se ha dicho aquí, lo habéis dicho vosotros. Y bueno, espero que hoy aquí hayamos hecho un poco de escuela y, ¿por qué no?, pues también un poco de poesía. Así que nada. The Conversation es una plataforma que nace en Australia en el 2011, una plataforma de divulgación. Lo que trata de hacer es llevar el conocimiento directamente de los centros universitarios de investigación, docentes y demás, directamente al público en general, a la gente. Firman los artículos, al final son artículos divulgativos, artículos con estilo muy periodístico, que quienes los firman, porque son quienes los hacen, son los profesores y docentes universitarios. Por lo tanto, son artículos muy interesantes de investigaciones que se están haciendo cada día. El día a día estamos publicando alrededor de unos 10 artículos, lo que significa que, bueno, es una cantidad de conocimiento enorme que llega directamente a cada uno. Hace 5 años, en la semana que viene, en 10 días, estamos cumpliendo 5 años con The Conversation en español. Porque, bueno, tenemos el gran honor de que, aunque esto empezó en Australia, idioma inglés, como ya venimos hablando, también está en Estados Unidos y en muchos otros países, también estamos en África, Francia, por Italia también ya empezamos a crecer, y hay proyectos muy bonitos para llevar The Conversation a hacer digamos, una gran unión de Conversation Europe en Europa en general. Lo que nos toca a nosotros, que es The Conversation en español, pues es trasladar todo este tipo de conocimiento directo, ¿no? Conocimiento, digamos, que lucha contra la desinformación, porque es conocimiento científico a todos los niveles, lo estamos tratando de llevar y estamos en ello y vamos, yo creo que abriendo un buen camino a Sudamérica, que tenemos ahí un gran campo de español. Y bueno, hace 5 años yo iba caminando por las calles de Zaragoza con un buen amigo, compañero de promoción, y delante de mí había una madre con su hijo. Justo en un momento, en una vitrina de una zona de una calle céntrica de Zaragoza, había expuesto un cuadro de un pintor que muchos de ustedes conocerán, que es Augusto Ferrer Dalmau. Posiblemente su cuadro más famoso sea Recuerda el último tercio, que es un cuadro que a todo el mundo se nos viene a la cabeza, a cualquier amante de la historia, y ese niño de pronto vio el cuadro en un escaparate y se aproximó tirando de su madre y dijo: mira mamá, están peleando, ¿no? Y le arrastró a la madre. Entonces, esa historia podría haber sido una historia sin más, pero lo curioso sobre todo ello es que el niño tenía colgando de la mano un muñeco del increíble Hulk.
Entonces eso a mí me hizo reflexionar y dije, hay que ver cómo este episodio tan heroico de la historia de España, otra derrota gloriosa, ¿no?, de la historia de España, llama la atención al infante y qué poco se está explotando, qué poco estamos dando a conocer a la juventud todo este tipo de misivas. Y así comenzó Gestas España, con un lema, de hecho, que era héroes y heroínas que nada tienen que envidiar a los de Marvel, ¿no?, por el tema de Hulk. Empezamos con libros de divulgación para peques, que eran 3 álbumes ilustrados, seguimos creciendo, como he dicho antes, empezamos a hacer publicaciones para diferentes audiencias y la gente pedía más y más. Comenzamos nuestra andadura en redes sociales y empezamos en Twitter, luego Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn. Empezamos a ampliarnos, hicimos un boletín. A día de hoy estamos haciendo también salas de museos, estamos haciendo todo tipo de conferencias. Hicimos una de Lepanto en Granada, bastante grande. Bueno, divulgamos la historia de España a todos los niveles, siempre con rigor y con un profundo significado docente. Y esto tengo que decirlo para terminar, que la labor de Gestas de España no es la labor de Gestas de España, es la labor de Gestas de España y muchísimos amigos que en este mundo digital, ¿no?, nos coordinamos y nos damos difusión, como puede ser el Legado Hispánico. Tenemos aquí al fundador, a Fabio, que es un experto en plasmar la historia de España en prendas de ropa, como Darío Madrid, Javier Santamarta, Reto Histórico, editoriales muy comprometidas con este tipo de publicaciones, como puede ser GAF. Bueno, es un mundo de divulgación y lo que intentamos es eso, lo que he comentado antes, devolver a la historia de España el lugar que le pertenece, sobre todo, no para un grupo o para un público especializado, no para el amante de la historia, sino para toda la ciudadanía española, para los 46, 48, no sé cuántos seremos ya, millones de españoles, que todo el mundo conozca al menos en una parte considerable la historia de nuestro país, porque se lo merece. Y yo remato diciendo, con perdón, el cometido nuestro es, ya lo he dicho, es conservar, investigar y divulgar la historia, pero la finalidad superior es para entender el presente y imaginar el futuro. Muchas gracias a todos. Espero que muchas gracias a todo el público por su respetuosa atención y gracias a los ponentes. Ha sido un honor estar aquí con vosotros y pasar este rato contigo. Muchísimas gracias. Simplemente señalar que esta mesa redonda, esta conversación, nace precisamente de una frase que hemos escuchado tantas veces. Hago unas cosas estupendas, tomo unas fotografías maravillosas y explico un libro fantástico, pero no se entera nadie. O algo peor, viene algún literato por ahí de trazo grueso, de imaginación exacerbada, y resulta que la gente se cree que eso es historia. Eso no es historia. Y yo creo que os agradecemos muchísimo la aportación, muchísimas gracias, Mario, por supuesto, por la moderación, porque está claro que esto no lo va a arreglar Papasta. No va a venir ninguna reforma educativa a solucionarlo, aunque desde la Comunidad de Madrid trabajamos duramente en ello y en ese sentido también les quiero señalar que aquí estoy con la Cátedra de España y de Hispanidad y desde el Consejo de Investigación Jurídica, pero realmente es una cuestión de formación individual, de vocación global y seguramente, como decías, de recuperación de una historia demasiado compleja, tan compleja que en el mundo global quien quiera entender su posición en esa conectividad necesita fijarse en la historia global de España y en la historia global del mundo. Muchísimas gracias, continuamos en un cuarto de hora.